Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo con el Edadismo. Aunque yo no te lo diga, si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Hoy tenemos un invitado muy especial y un tema y un personaje muy especial. Porque vamos a hablar de Marco Tulio Cicerón, que no es hablar de cualquiera, y lo vamos a hacer en compañía, y gracias al profundo conocimiento que tiene sobre él, de Juan Manuel de Faramiñán, que es catedrático de Derecho Internacional y un gran conocedor del pensamiento clásico. Bueno, hay que decir, tiene sabido que Cicerón fue un hombre muy polifacético, era filósofo, escritor, político, orador, y un gran defensor de los valores de la Primera República Romana, ¿no? Pero es que además de todo esto, Cicerón nos dejó una reflexión muy profunda sobre la vejez. En una obra conocida como De Senectute, en términos generales, sobre la vejez, donde explora los aspectos positivos, los desafíos y los problemas de esta etapa de la vida y rompe, muy temprano ya, en la historia del pensamiento escrito occidental, con la idea de que la vejez es una carga. Por tanto, viene muy al pelo de lo que nos ocupa en Hellpage, ¿no? Por otra parte, Juan Manuel de Faramiñán es catedrático emérito de Derecho Internacional, ha dedicado gran parte de su carrera académica a la reflexión sobre los derechos humanos, sobre la filosofía política y la importancia del pensamiento clásico en la sociedad actual. Es autor de numerosos libros y artículos que exploran desde la ética y la justicia hasta el derecho internacional y es un activo defensor, tanto en Hellpage como en otros ámbitos, de los derechos de las personas mayores. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar aquí con nosotros, porque creo que nos puedes ayudar a desentrañar cómo las enseñanzas de Cicerón pueden aplicarse tal vez hoy, incluso, a la lucha contra el edadismo, ¿no? Nos gustaría que tus intervenciones nos permitieran aclarar, ver con mayor claridad cómo sus palabras, por eso son clásicos los clásicos, porque los clásicos son contemporáneos, viven con nosotros, ¿no? ¿Por qué crees que Cicerón es tan importante en la defensa de una vida digna para todas las edades hoy día, Juan Manuel? Bueno, ante todo, Alberto, muchas gracias. Es un placer realmente para mí volver a estar con vosotros en Hellpage y esta idea de llevar a cabo estos podcasts me parecen que son sumamente importantes e interesantes. Y a partir de esta idea, justamente sobre la que me apoyo como un basamento determinante de lo que vamos a decir, vamos ahora a preguntarnos por qué Cicerón, Marco Tulio Cicerón, por qué razón lo tenemos con nosotros hoy aquí entre un juego entre antaño y hogaño, porque en definitiva es evidente que la personalidad de Cicerón ha roto en su momento. Pensemos que él nace en el 106, concretamente en enero, el 3 de enero del año 106 antes de nuestra era, y va a morir prematuramente a los 63 años asesinado por el segundo triunvirato el 7 de diciembre del 46, antes de nuestra era. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque su personalidad rompe moldes también en aquella época. Es el trabajo este que tú citabas, Alberto, muy bien, que es sobre el diálogo entre Catón y dos jóvenes que son Escipión y Lelio. Es muy interesante porque es de Cato Maioris de Senectute Liber, que es el libro sobre la de Senectute sobre la vejez. En aquel momento no se hablaba de estos temas y él va a romper justamente el lazo que ataba o que amordazaba de alguna manera la imagen y lo recoge en 4 elementos que, si te parece, luego volvemos a insistir sobre ellos, pero los planteos los pongo sobre la mesa en este momento, que son, en primer lugar, por qué la vejez no afecta de alguna manera negativa a las actividades humanas, porque la tendencia es decir, es que
cuando llegas a mayor, pues ya no eres tan activo como cuando eras joven. La segunda cuestión es, y además de, para colmo, resulta que no tienes salud, es decir, que pierdes la salud. Y en definitiva, en última instancia o penúltima instancia, vamos a decirte además que por mayor resulta que ya no gozas de la vida como gozabas cuando eras joven. Y finalmente es que estás al borde de la muerte. Entonces estos 4 elementos determinaban justamente lo que sería el malestar de la sociedad frente a los años. Entonces con esto creo que podemos... Bueno, está muy bien, de alguna manera yo plantearlo. creo que con este planteamiento ya hemos avanzado, hemos entrado de lleno en la materia, porque Cicerón escribe esta obra no mucho antes de morir. Un año antes. No mucho antes de que le maten, en realidad. Un año antes. No se muere, lo matan. Lo matan. En el 44 antes de nuestra era. La República en crisis, grandes conspiraciones políticas, él estaba muy matriculado en todos estos debates, en fin, tenía partidarios y la inquina de gente muy poderosa. Y en ese contexto es cuando decide hablar de la vejez. Él debía sentirse ya una persona, para la época desde luego lo era, de cierta edad, a través de la figura de Catón el Viejo. Y lo interesante, como has dicho, es que Cicerón es probablemente uno de los primeros, si no el primer autor, que aborda la vejez no como un periodo de decadencia, sino como una etapa en la que se puede encontrar paz, dignidad y propósito vital para seguir actuando, ¿no? Más aún, considera que la clave para envejecer bien está en 3 cosas que siguen siendo extraordinariamente relevantes al día de hoy: el cultivo de la mente, el compromiso con la comunidad y la aceptación de los cambios naturales del cuerpo. Espléndido, ¿no? Es difícil encontrar una triada más precisa y más exacta, ¿no? ¿Qué opinas tú a mí, yo leí de Senectute hace muchos años y casi no me acordaba, debo decir, y cuando he vuelto a ver este resumen me ha parecido luminoso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Lo veo realmente como algo premonitorio de lo que va a ser el futuro de la humanidad, porque en definitiva, en aquellos tiempos muy convulsos, como muy bien decías, Alberto, hay que pensar que este segundo triunvirato, que de alguna manera están Craso, Pompeyo, está César, él juega un poco con mucha ambigüedad también, porque por un lado critica a César, por otro lado también apoya a César. En definitiva, el gran enemigo va a ser Marco Antonio y su mujer Flavia. Recuerda que cuando a él lo persiguen, porque él le avisan que está siendo perseguido, huye y en el momento de la huida lo cogen. Y cuando lo cogen, tiene un detalle que según cuentan los biógrafos es muy interesante. Dice, yo sé que venís a matarme, no puedo hacer nada, pero os pido que lo hagáis con elegancia y lo hagáis bien. Entonces, bueno, lo asesinan y le cortan la cabeza. Y como en un ejemplo de Salomé, le entregan a Flavia, a la mujer de Marco Antonio, la cabeza en una bandeja. Y es terrible aquel momento, porque ahí viene la clave de lo que era Cicerón para la época. Flavia se vuelve loca con aquella cabeza, le arranca la lengua y con los pinchos que tiene en el pelo, pincha la lengua como ejemplo de que aquel orador realmente había socavado los cimientos de la tiranía. Entonces aquí tenemos, en base a la pregunta que tú me hacías, ya no solamente el defensor de los talluditos, de aquellos que portan canas, sino sobre todo el defensor de la República, el defensor de las libertades. Lo interesante en Cicerón es que puede aglutinar en una personalidad al orador, al político, al filósofo, en definitiva al ser humano. Y para mí, pues representa sin duda un ejemplo a tener en cuenta. Y sobre esa idea del ejemplo, si te parece, luego podemos ir profundizando en cada uno de los 4 aspectos que yo apunté en la pregunta anterior. Bueno, podemos hacer esto, pero antes voy a poner sobre la mesa
otra de las ideas que nos han resultado extraordinariamente atractivas de Cicerón, y es su insistencia en la importancia de mantener activa la mente, la reflexión, el pensamiento, hasta el final, ¿no? Esto de que el envejecimiento no tiene por qué implicar, hay multitud de ejemplos, pero él fue señero y fue uno de los primeros, necesariamente pérdida de capacidad intelectual. Que mientras tengamos la mente ocupada en cosas valiosas, es decir, mientras tengamos proyectos, cosas que hacer, relaciones que establecer, eso nos ayudará a mantener nuestra vitalidad. De hecho, una de sus frases más memorables, tú la conocerás, es: el trabajo es el alimento del espíritu, si lo perdemos morimos. Y claro, esta es una afirmación muy relevante al día de hoy, porque es una vez más poner sobre la mesa una idea que ha salido también en otros podcasts, de que esto de que cuando uno se jubila de su trabajo formal no tiene por qué quedar como un colchón en mitad del pasillo. Es decir, no hay por qué. De hecho, más bien todo lo contrario, ¿no? Porque incluso en nuestra sociedad, pues la vejez se asocia con disminución inevitable de la capacidad cognitiva, lo cual algunas veces, por desgracia, sí es verdad que ocurre, pero en muchos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, sobre todo si se trabaja en este sentido que decía Cicerón, pues no sucede, todo lo contrario. ¿Tú cómo lo ves? Tanto es así que en el propio De Senectute, en uno de los apartados, va a decir claramente que la mente es una de las grandes, el desarrollo del pensamiento y de la mente es una de las grandes claves. Y apunta, justamente dice, la mente puede dejar de funcionar por enfermedad, puede dejar de funcionar por accidente, pero más allá de la enfermedad o el accidente, la mente siempre funciona y siempre se desarrolla. ¿Y cómo la desarrollamos? Dice Cicerón, a través de la virtud. Y además apunta, la virtud que se cultiva a lo largo de toda la vida. Es decir, que no es una cuestión que vamos a empezar a desarrollar cuando ya seamos mayores, sino que desde la infancia, insiste, hay que ir cultivando estos elementos virtuosos que hacen del ser humano una persona activa. Y si eres activo en la juventud, obviamente en la infancia también, ¿por qué no? Pero si eres activo en la juventud, si eres activo en la madurez, seguirás siendo activo cuando realmente te llegue eso que se llama la vejez. Pero no dejes que la vejez te invada, dice él, lucha contra la vejez. Y es curioso porque esto, no solamente lo del trabajo y la vejez, ahora me vengo al occidente y me vengo a la actualidad. Un actor como Clint Eastwood le preguntan, ¿cómo usted con la edad que tiene sigue estando activo? Y él dice, ¿por qué no dejo que el viejo se me meta en mí? Y además, en Diderot, por dar dos ejemplos, entre los enciclopedistas, dice algo muy interesante. El trabajo acorta los días, pero en cambio alarga la vida. O sea que evidentemente todo esto. Y voy a decirte algo más. Todo el Renacimiento, se dice que todo el proceso del Renacimiento, hay varios autores que lo atestiguan, es porque Petrarca encuentra las cartas a Ático. Porque una de las grandes cosas que tiene Cicerón es que además de los trabajos que tiene sobre la vejez, sobre la amistad, sobre la política, de Promilone, contra Catilina, etcétera, etcétera, tiene cartas. Y además desarrolla un elemento epistolar muy interesante y lo hace con el amigo Ático, al que le escribe. Y parece, muchas de estas cartas se han perdido, pero tenemos referencias de ella a través de Petrarca. Entonces se dice, hay autores que aseguran o plantean la idea de que justamente el movimiento renacentista se apoya, entre otros, en los trabajos de Cicerón. Por tanto, yo creo que es muy importante, obviamente, como tú muy bien dices, Alberto, el desarrollo del pensamiento de la mente, porque en definitiva en la mente es donde está el resultado de lo que realmente somos los seres humanos. Los seres humanos somos algo porque somos inteligentes. Y es a través de la inteligencia, del intelegere, cómo logramos separar, como el ave Kalahamsa de los orientales, la leche del agua.
es decir, lo blanco de lo negro, logramos separar lo que realmente sirve. Y ahí está la gran clave de lo que es el tiempo en los seres humanos. Cuando el tiempo en los seres humanos nos hace un poco más sabios, logramos de esa manera empezar a aprender a separar lo que vale la pena con lo que no vale la pena. Porque el problema de la juventud es que aglutinamos todo. Cuando somos jóvenes lo queremos todo. Cuando llega la edad de la reflexión, empezamos a entender que vale la pena quedarnos con lo que realmente pesa en el ser humano y lo que no pesa, dejarlo de lado. A mí una de las cosas que más me gusta de lo que llevo leído de Cicerón es que, fíjate esta frase, la vejez por sí misma no es ninguna carga, la llevamos con facilidad si tenemos un espíritu sano. En Cicerón no hay dicotomía cartesiana entre cuerpo y mente. Esto viene mucho de los griegos, de la cultura clásica que él poseía, y que es algo que se ha rescatado por la neurología moderna y por la neuroendocrinología recientemente con los trabajos de Damasio y otros, ¿no? Cómo la mente influye en el cuerpo, cómo el cuerpo influye en la mente, porque a la postre somos en la misma medida que existimos, pensamos en la misma medida que vivimos. Es decir, no hay mucha separación, o prácticamente ninguna, entre cuerpo y mente, de tal manera que el potencial que tenemos a lo largo de la vida es un potencial que es la resultante de la interacción continuada, ¿no?, del cerebro con el resto de nuestro organismo, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto, bueno, incluso él señala, ¿no?, que aunque la fuerza física pueda, en su caso, ir disminuyendo con la edad, el poder del espíritu se puede mantener e incluso fortalecer. Por tanto, hay compensación, ¿no? Son como vasos comunicantes, ¿no? Y luego, una última cosa sobre la que sí me gustaría que elaborara, porque esto me parece muy importante en el pensamiento de Cicerón, que es la visión del legado. Cómo la verdadera riqueza para él no reside tanto en la acumulación de bienes materiales, sino en la virtud y en lo que dejamos a las generaciones futuras. Yo creo que esto conecta mucho con lo que llevamos visto, ¿no? El énfasis en el compromiso social, la participación activa hasta el último minuto, en fin. Me gustaría escucharte un poco sin duda, sobre esto. Hay un autor moderno, que es Atkinson, que dice: somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. En definitiva, el pensamiento es determinante en la constitución del ser humano, porque de alguna manera habría que pensar que a través del pensamiento somos lo que realmente soñamos, y a través de nuestros sueños vamos desarrollando los elementos de nuestra vida. En Cicerón está claro que en estos 4 elementos que yo te apuntaba al principio, es decir, cuando él habla de que realmente el mayor pierde actividad, él dice todo lo contrario. Hay elementos en donde nos permite justamente desarrollar una actividad que como jóvenes no desarrollamos, que es la actividad mental. Ahí tenemos una primera síntesis, actividad mental. Con respecto al tema de la fortaleza física, decía, es verdad que yo puedo perder obviamente capacidades físicas, o tener enfermedades, pero ¿acaso los jóvenes no pierden también capacidades físicas o no tienen enfermedades? ¿Acaso los jóvenes están exentos justamente de todas estas lacras que puede tener el cuerpo humano? No. Por tanto, en ese sentido, él lo que plantea es una vida sana. Y muchos autores han dicho, es un libro de autoayuda, probablemente, porque está planteando cómo alimentarnos, claro, cómo vivir, cómo realizar ejercicios. Es decir, y yo recomiendo la lectura, obviamente, porque está en internet fácilmente accesible, el libro de Senectute. Además está bilingüe, que es lo interesante para los que les gusta el latín. Y entonces él ahí punto también desarrolla, cuidado, que la fortaleza física
no es solamente la clave. Ahora yo tengo fortaleza mental, o vuelvo, Alberto, a otra de tus planteamientos. Y el tercer elemento, pero además resulta que ya no gozas. ¿Cómo que no gozo? Yo quizás no tenga los goces o la intensidad de los goces que pueda haber tenido en mi juventud, pero ahora tengo otros goces, y lo dice también siguiendo a Platón en la República, cuando Céfalo dice también, y lo cita, cuando Céfalo dice en la República, con los mayores tenemos ahora lo que estamos haciendo tú y yo, la capacidad de la conversación. Es decir, que de alguna manera ahora gozamos con esto que estamos haciendo. Este encuentro, Alberto, Juan Manuel, pues resulta que somos dos mayores que gozamos con el diálogo que estamos estableciendo, y aquí tendríamos el tercer elemento importante con respecto al goce. Y además agrega algo que a mí me encanta, dice, además la agricultura, vete al campo, dice, los mayores tendremos que estar en el campo, y cita varios ejemplos en donde muchos de estos grandes cónsules, cuando fueron a llamarlos para que asumieran el cargo político, los encontraron labrando en sus fincas. Es decir, que la vuelta a la naturaleza es otro elemento importante en los mayores. Y no te olvides, jugando también con otros elementos, que Voltaire en el Cándido apoya, al final del Cándido dice, y ahora me dedicaré a cuidar mi jardín. Es decir, que en definitiva ahí tienes otro elemento clave. Y el último, dice, sí, le dicen Lelio y Escipión, los jóvenes, pero estás al borde de la muerte. Tanto es así que al año siguiente muere Catón también, y también al año siguiente muere, es curioso, muere el propio Cicerón. Es decir, los dos van a morir al año siguiente. Y él dice, sí, pero yo creo en la inmortalidad del alma. Y en la inmortalidad del alma, pues hay una paz inmensa, porque si yo creo en ella, pues no me apetece incluso poder llegar. Y dice, pero ¿y si no crees? Dice, tampoco pasa nada, porque si no creo, como todo se va a acabar, pues entonces no tengo ningún dolor. Por tanto, en definitiva, el estar cercano a la muerte no es algo que me condiciona ni me afecta. Claro, yo creo que es interesante. Es muy interesante. Quienes, por razones de profesión, hemos tenido que lidiar, como es mi caso, ¿no? con las etapas finales de la vida, sabemos que una de las cosas más importantes y más relevantes es prepararnos adecuadamente, no solo de manera individual, sino de manera familiar y de manera social y colectiva, para ese tránsito que cada uno hará de acuerdo con sus convicciones, al modo que crea, pero que desde luego hasta el último instante será siempre mucho mejor si hemos tenido la sensación de una vida plena y cumplida, y no de una vida frustrada por falta de oportunidades, por prejuicios, por imposibilidades de realización, de aquellos sueños que no pudimos o no nos atrevimos por los a prioris y por las convenciones sociales a desarrollar. Al menos haberlo intentado siempre te da esta tranquilidad. Y por último, pues esta es una de las actitudes que probablemente mejor podemos transmitir a las generaciones que nos sucederán, ¿no? Yo creo que en Cicerón hay esto, ¿no? Hay un poderoso mensaje para la lucha contra el edadismo, porque Cicerón reconoce la dignidad, la sabiduría, la importancia de la virtud en cada etapa de la vida, y nos dejó un mensaje de que el envejecimiento es un estado en realidad casi más del espíritu, es una actitud más, como decías tú antes con el ejemplo de Clint Eastwood, que del cuerpo, ¿no? Nos anima a ver la vejez no como un cierre, sino como la culminación de toda una vida llena de momentos, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido de verdad un verdadero placer contar contigo en este recorrido, y yo estoy seguro de que tanto tus reflexiones como algunas de Cicerón que hemos traído aquí a colación habrán dejado a nuestros oyentes con mucho que pensar. Solo me queda pedirte, es tradición en estos podcasts, una última reflexión o un último mensaje que tú creas que te gustaría enfatizar o no cerrar este podcast sin decir. Muy bien, y te lo agradezco, Alberto. Bueno, antes de entrar en ello, decirte también, en base a lo que decías, que los griegos y los antiguos decían que había una relación íntima entre el sueño y la muerte, entre Thanatos e Hipnos.
Entonces, yo le diría a nuestros oyentes que cuando durmamos cada noche, pensemos que estamos haciendo un ejercicio de lo que será ese curioso tránsito, interesante, enigmático y atractivo probablemente, de pasar, como dicen los ingleses, al other way. Other way. Other way. Bueno, y sintetizando, yo diría lo siguiente. La clave para Help Age y para todos nosotros es realizar lo que se llama la gerontogeniasia, que sería el poder interpretar y aprender a envejecer. El aprender a envejecer. Así como cuando somos jóvenes tenemos la pedagogía, luego cuando somos adultos tenemos la andragogía y cuando somos ya más adultos tenemos la eutagogía. Dentro de estos elementos creo que hay un factor preponderante que es justamente el aprender a envejecer, que es la gerontología. A través de la gerontología vamos aprendiendo a envejecer y por eso te hablaba yo de la pedagogía, de la andragogía y de la eutagogía. ¿La diferencia cuál va a ser para nuestros oyentes? Que la pedagogía trabaja de manera vertical. El pedagogo enseña al infante. Que en cambio en la andragogía, el andragogo enseña de manera horizontal, porque estamos a unos niveles en donde ya el andragogo no tiene que enseñar, tiene que orientar. Pero viene un tercer elemento que me parece el más interesante, que es la eutagogía, que esta ya no es ni horizontal ni vertical, es paralela. Porque es allí, y ahí atención a mis oyentes, es ahí donde aprendemos a autoabastecernos. Ya no necesitamos ni al pedagogo ni al andragogo. El mayor que logra la eutagogía, lo que hace es que se genera a sí mismo y de alguna manera se va reciclando él mismo, habiendo entendido cuál es el elemento más interesante de haber vivido muchos años. Como diría Neruda, señores, señoras, confieso que he vivido. Bueno, pues con este brillante y poético final, muchas gracias, Juan Manuel. Yo creo que hemos puesto en valor, hasta donde hemos podido, con el tiempo limitado que tenemos, una obra monumental, que es la obra de Cicerón, ¿no? Unos cuantos elementos que nos pueden ayudar. Yo retengo esta idea última tuya, me parece muy reveladora, que tenemos que aprender a envejecer, a hacernos mayores, a ir saliendo de la vida, y que este es un aprendizaje que hay que hacer a lo largo del tiempo, y que mejor nos iría si lo practicásemos de una manera más colectiva y ordenada, ¿no? Yo termino aquí, no sin antes recordar que este es un podcast del Observatorio del Edadismo con el que queremos contribuir desde Help Age a la lucha contra esta lacra y a promover los derechos humanos de las personas mayores. Es decir, una vida digna para todas las edades. Recuerda, el problema no es la edad, el problema es el edadismo. Hasta el próximo podcast. Que así sea y muchas gracias. Quisiera que sepas